Y desde el 2018 que formé esto que es Realize Music, que es una incubadora de proyectos musicales, donde trabajo directamente con los proyectos musicales, con tu proyecto musical. ¿Para qué? Para trazar un plan y cumplirlo. ¿Para qué? Para que tu proyecto sea, se aproxime a la viabilidad y sea pues un proyecto comercialmente viable, que ese es mi interés principal. ¿Sí? He participado en innumerables proyectos, muchos de ellos vamos a llamarlos exitosos, y muchos otros pues se ha ido desboronando con el paso del tiempo, sin importar la calidad de los mismos. ¿Sí? Esto a mí me hizo pensar muchísimo en mi carrera, que data de 1996, eh, que muchas veces prima en la continuidad de un proyecto más la estrategia y, y la organización del mismo y el equipo que la calidad artística en sí. Cuando todo esto es como la cadena de audio, por lo menos para mí, que la cadena de audio falla en el eslabón más pobre. Eh, por ejemplo, vos podés tener, no sé, una tarjeta de audio, una RME con una tremenda máquina y unos monitores focal de última generación y un cuarto maravilloso que esto que lo otro y un micrófono hermoso, no sé, un RCA, Ray-Ban, una cosa bárbara con los mejores compresores, bellísimo, pero si el cable está roto, pues todo va a sonar como el cable roto. ¿Mm? Entonces, de alguna manera u otra, cuando yo pienso en un equipamiento, y cuando pienso en un equipamiento me refiero a poder grabar y eso, tocar, lo que sea que vayas a hacer, como en el equipo, trato de que todo sea lo mejor posible en su promedio, ¿sí? Dentro del equipo humano, dentro de lo que es la inversión en cada una de las etapas de este proyecto musical, trato de que todo sea balanceado, porque no me sirve tener algo de gama súper alta, que esto que lo otro, si el resto me está flaqueando. Yo puedo tener los mejores músicos, pero si no tengo una buena campaña publicitaria o una buena llegada a gente que me mueva este producto, pues pasa lo que pasa generalmente. Este equipo termina desgastándose y diluyéndose. ¿Sí o no? No sé, me dirán si me equivoco, pero pues en mi experiencia sucede eso. Yo he tocado con músicos muy buenos, he formado increíbles equipos y demás, y pues si no está la parte de estrategia y ventas, pues complicada la cosa, re complicada la cosa, porque necesitamos trabajar. Y por más ensayado que tengamos todo y por más bien que sonemos y qué bonito todo, pero pues si no se vende, no se vende. Y eso termina pues siendo una juntanza de qué bonito hacer música, pero no pasa más de ahí. ¿Sí? Eh, entonces, Camilo, Francisco, Jacu, Sebas, Juan, Daniel. Pregunto, y a esto vinimos. ¿Quién de ustedes tiene un proyecto musical? Pregunto, sea cual sea. Actualmente tengo una marca que se llama Neosis. ¿Sebas? Sí, ¿escuchas? Aló, aló. Aló, ¿me oyes ahí? Sí, te escucho, pero muy bajito, no sé, como muy, No, pero muy degradado el audio. Mm. Soluciona el tema del audio, no sé si tendrás un micrófono conectado o algún tipo de auricular, pero pues interfiere como feo. Se escucha, pero con mucho ruido. Juan, cuéntame. No sé si puedes abrir el micrófono ahí. Sí, Santi, yo tengo una agrupación, tenemos una banda de ska y de punk. Y a veces también tocamos como músicas tradicionales colombianas. Ok, bien variado. Vale,
¿Qué más? Interesante. Pues te cuento un poco de mí. Yo soy Juan, tengo 30 años, estudié producción musical en EMAT, estudié bandola en la Luisa Calvo Ok, y hace poco, el año pasado, empezamos el proyecto de esta banda de punk y ska. Se llama Destino Resaca. ok, Entonces yo tengo acá mi home studio y estamos acá en el proceso de grabación. ok. ¿Ya tienen cosas grabadas o va a ser el primer material que están sacando? Bueno, es un año. Ya tenemos dos maquetas, vamos con la tercera. Ok, chévere, Juan. Me gusta, me gusta. ¿Quién más está acá con un proyecto trabajándolo y demás? Y que pueda abrir micrófono y hablar. Hola, Camilo por acá, no supe levantar la mano, pero ya estoy. ¿Me Bueno, escuchan? sí, 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 señor. Acá, fuerte y claro. Ah, vale, listo, no. No, pues como les conté la semana pasada, pues tengo dos proyectos, uno alternativo, tengo un primer trabajo como muy basado en guitarra, tengo el repertorio y algunas pues maquetas de ensayos en vivo, pero pues estoy en el proceso de como ese repertorio, ese set. Y por el otro lado tengo un proyecto más como de techno, que igual también está ahí como en construcción, ese sí va un poco más atrás, son los dos en los que ando. Ok, vale. Jacu, Sebas, Daniel, Francisco. ¿Me oyes, Master? Ahora sí, fuerte y claro. Estoy aquí en un montaje, qué pena, y me está con audífonos. Bueno, pues yo tengo un proyecto, una marca que se llama Nieves Beats, mi marca. Sí, Yo soy beatmaker, pues yo soy ingeniero de sonido, pero digamos que en la parte musical este es mi proyecto. Y hago urbano, trap sobre todo, y este año he estado por ahí haciendo maquetas, saqué un tema hace como 2 meses, y ahí vamos. ok, ok, ok. Jacu, Daniel, Francisco, si quieren presentar. Bueno, eh, vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Voy a empezar con Juan, que es el primero que, pues, que acá se presentó. ¿Te parece, Juan? ¿Tenés tiempo? Sí, sí, Master. Bueno, vamos a arrancar. ¿Tú puedes presentar pantalla? Sí, Master, sí. Listo, tranquilo. Ahí vamos. Entonces, cuéntame un poco más acerca de tu proyecto, qué lo conforman. Me dijiste que hacen ska punk por un lado, por otro lado, cosas más folclóricas colombianas. Porfa, profundiza un poquito en esto, si me haces el favor. Sí, Master, nosotros somos cuatro músicos, hay un baterista, dos guitarristas, vocalista y yo soy el bajista y el productor. Ok, Pues ya llevamos varios años tocando como amigos, como en varias agrupaciones también. sí, Y ya tomamos la decisión después de realizar la banda. Nos gusta mucho pues el ska y las músicas tradicionales. La mayoría de integrantes estudiamos en la Academia Luisa Calvo. Entonces también tenemos como esas referencias musicales colombianas. Nos gusta sí. mucho. Y tenemos harto repertorio propio, hartas canciones propias. ¿Cuántas canciones? Entonces yo creo que por ahí unas Ok, 15 canciones. está bien. Entonces ahí tenemos dos compositores, un guitarrista y el vocalista. Ok, ok, Y ya, Master, estamos en la búsqueda, digamos, de ska con cumbia, con porro, pasillitos, de a veces también carranguitas. está bien. Entonces estamos en esa búsqueda, Master. Entonces yo acá tengo mi home studio y estamos en la grabación. Ok, está bien. Pregunta, ¿ya tocaron? Sí, sí, ya hemos tocado, sí. Ok, está bien. Y te pregunto, Juan, eh, ¿cómo ves el proceso de acá a 3 meses? ¿Cuál podría ser un objetivo viable o unos objetivos viables? Master, pues nosotros tenemos como en el cronograma de banda, sacar redes, ya escogimos el nombre, el logo. Queremos sacar una sesión de fotos y terminar dentro de esos 3 meses la canción que estamos maqueteando. Ok,
y hacer lanzamiento. Pues queremos sacar como 5 temitas y ya empezar a hacer lanzamientos. Entiendo. Y pues ya dedicarnos más con el tema visuales y de marketing. Ok, O ok. sea, tener como los temas grabados guardaditos y ya enfocarnos como en la difusión. Está bien. Está bien. ¿Lo van a sacar como singles o lo van a sacar como EP? Single, sí, vamos a empezar Está bien. suavecito. Está muy bien. ¿Y a 6 meses? Pues la idea es empezar como así, Master, empezar a sacar como singles y ya empezar a sacar un EP y empezar a tocar, darnos a conocer. Que si Está bien. así como a proyección a largo plazo, pues sacar varios álbumes, girar, tocar en Rock al Parque, pues y vivir de la música, grabar y pues vivir de regalías y de la música. Está bien. Vale. Te hago una pregunta. Eh, ¿Qué bandera levantan? O sea, ¿de qué hablan las letras? ¿De qué va un poco el tema ahí? Nosotros somos muy románticos y muy fiesteros también. Entonces las canciones hablan de amor, de revolución, de fiesta, de compartir, de querer al prójimo, de cuidarnos. Somos como más sociales Entiendo. Chévere. y también rosas. Está bien, bacano. ¿Y qué tienen pensado para... O sea, yo sé que ahora están grabando, ¿sí? Y eso pues uno pone esfuerzos en un poco en lo que es, ¿no? Veo que más o menos la estructura que piensan armar y que piensas armar es viable, ¿no? O sea, es, es viable. Ahora bien, mi pregunta es, eh, hay una cuestión, hay un paréntesis que voy a hacer acá, Juan, y a todos un poco, pero en gran medida, para mí, yo vengo haciendo estrategias y trabajando cuestiones con proyectos particulares para conseguir ciertas cuestiones, ciertos objetivos, desde fonogramas hasta shows, hasta público, hasta ¿sí? Pensar en un sponsor, etcétera, financiamiento, convocatorias. Eh, y pues, de alguna manera u otra, eh, todo se basa en la confrontación, o sea, de lo que uno piensa y lo que puede llegar a ser. Y eso se basa en preguntas. Por eso pregunto tanto. ¿Eh? Quería hacer ese pequeño paréntesis. Entonces, dicho esto, ustedes, ¿cuánto tiempo más o menos piensan que, bueno, yo puse un tiempo de 3 meses, ahí van a tener un primer tema? ¿Estoy en lo correcto? Sí, Santi, sí, terminar en la maqueta que estamos grabando. Parte gráfica la tiene más o menos resuelta, me acabas de decir. Sí, Ok. y los colores, como los colores de la banda. El manual de marca. Sí, sí, Tipografía, sí. colores, logo, mockups. Sí, sí, nos falta la tipografía, pero ya vamos, también estamos en eso. Excelente, no es fácil la tipografía. Uf. A mí me resulta súper difícil. Yo siempre necesito ayuda ahí, pero siempre. Siempre necesito ayuda en la Sí, parte gráfica como, porque no es me que sale. como nuestra esencia también es como así punkera y también romántica, entonces también es como complicado pues buscar eso en una Sí, letra. sí, que represente, ¿no? Sí, complejo. Sí, sí, sí. Pregunta, ¿qué crees que los define a ustedes, a diferencia tal vez de otros grupos? Yo creo que es lo que transmitimos, o sea, las veces que hemos tocado o en las compartires musicales o en las jams, pues siempre dejamos de qué hablar y siempre salimos pues con muchas felicitaciones. No es que seamos así como los músicos así de sesión, pero siempre transmitimos mucho y
movemos a la gente, las ponemos a bailar. ¿Y cuál es su público? Pues es más rock and rollero, es que de 18 para arriba, yo creo. Ok. ¿Hasta qué edad? Por ahí está los 60, sí, hemos estado con viejitos tocando y todo así. Ok, está bien. Está bueno que puedan definir más profundamente el público, no porque se vayan a achicar, ¿no? Sino para definir cómo van a dirigir el mensaje. ¿Me entiendes a lo que voy, no? Definir como que El los tipo de gustos, lenguaje, las edades. el edades, barrios de Bogotá. Estás en Bogotá, creo, ¿no? Por el Sí, sí, acento. sí, Barrios Fontibón. barrios de Bogotá, espacios a los que pueden, pues, entrar. Sí, nosotros tenemos mucha escena en Madrid, Cundinamarca también. Ok, Que ahorita vamos a estar en el Festival de todas las artes. Hace 2 años y tocamos con 1280 almas. ok. Fuimos teloneros de ellos. Chévere. Chévere. Pues ahí estábamos con otra banda. ¿Tienen registro de eso? Sí, sí, sí. Excelente. Ok, es importante. Y cómo en el momento que tengan el disco, pues las redes ya es absoluto, ya las abrieron o... No, todavía no. Queremos hacer una sesión de fotos y ya Ah, ya. sacar como un temita, un acústico y ya sacar redes. Excelente. ¿Cómo piensas, pues, a la hora de hacer un concierto, llenar la sala? No, no sé más hacer. Ahí sí toca hacer como una estrategia pues de venta. Pues no hemos llegado hasta allá a llenar así salas o escoger un espacio para nosotros, pero sí la idea es el lanzamiento, sí pues alquilar un espacio y sacar todo. Ok. Porque ahí hay un punto muy importante, eh, Juan, y eso lo pondría, porque, viste, yo hago chulitos, en este caso mentales, pero yo tengo todo, en general, cuando trabajo con mis clientes, todas estas cosas que vamos viendo. Por ejemplo, el diagnóstico del grupo. En lo personal, esto es más largo. Me refiero tengo toda una serie de preguntas y ejercicios que hacen a la formalización del concepto del grupo. El concepto del grupo toca varios puntos, que uno es el lenguaje, la bandera que se levanta, estas cosas que me pregunto, ¿cuál es la bandera que levantan? ¿No? O lo contrario, ¿qué es lo que defienden? ¿O qué es cuál es eh, contra quién confronto? ¿No? Esas son cosas importantes tal vez a ver, ¿no? Y ese tipo de preguntas, ¿qué los vuelve un poco, cuál es el elemento diferenciador? Y tal vez ese es el que más tiempo lleva a digerir, porque no es toco bien la guitarra, porque hay 1000 personas que tocan bien la guitarra. O sea, para decir eso tenés que ser el mejor del mundo. O sea, tenés que ser el Messi de la guitarra. O sea, se acabó. Pero más allá de eso, ese trabajo de indagar cuál es esto un poco único o, o que los define, por eso mi pregunta, ¿no? Esa parte conceptual es profunda de trabajar y en eso siempre con la gente que está en la incubadora, pues lo trabajo un montón. Eh, Además de otras cosas que tiene que ver con el marketing, ¿sí? O sea, eh, no sé, en el caso de mi incubadora, yo he dado clases en un montón de academias y en otras universidades y que más, y siempre me encontré un poco con lo mismo, que se preocupa mucho con formar profesionales, pero en la música, pero poco en ver qué van a hacer para vivir, ¿viste? Entonces, pues yo dije, no, yo ya no quiero dar más clases como tal, sí lo hago porque yo necesito que la persona, pues, se forme, porque necesito que tenga lenguaje, que tenga técnica, que sea independiente, ¿no?
en este sentido técnico. Pero una vez resuelto eso, mi gran asunto es, bueno, ¿cómo vamos a poner a vender esto? O sea, ¿cómo vamos a hacer este proyecto algo viable? Eso es lo que a mí siempre me trabaja en la cabeza y hace bastantes años que lo vengo desarrollando, ¿no? Entonces, este tema del público que te pregunto es un chulito que no está marcado y que en el correr de estos sucesos, de estos 3 meses de producción, es algo que está bueno ir pensando. ¿Sí, Juan? Porque va a llegar el momento en que no van a tocar una vez, van a tocar 2 veces, van a tocar 3 veces, van a tocar 4 veces, 5, o las veces que haga falta. Y si no hay un buen trabajo de público, créeme que a la tercera fecha reventaron su público, o sea, sus conocidos. ¿Mm? Pero hay maneras de convocatoria. Y te lo digo porque, o sea, yo ahora no tengo un proyecto musical, o sea, tengo un proyecto musical propio, pero no estoy en pos o en el momento de trabajo de público. Sí, sí lo he estado, pero ahora en este momento no. Pero sí lo estoy con mi compañía de teatro, que yo no soy el cabeza ahí, está mi mujer que es la directora de esto, y presentamos mucho más seguido. O sea, con esto es lo que estamos presentando shows. Y lo mismo, presentamos una vez, claro, bueno, está, estreno, bueno, está, la sala está prácticamente completa, un aforo del 80% al menos, ¿sí? Pero después, ¿qué? Y ahí empieza el verdadero trabajo. ¿Mm? ¿Esto qué es? ¿Sí? Esta parte de trabajo de público. Tiene que ver con hacer una buena publicidad. Cuando hablo de buena publicidad, hablo, en mi caso, de WhatsApp, y hablo con los contactos que ya se tienen, y hablo de Instagram, Facebook, que de alguna manera es la más efectiva y la más económica. Pues ahí hay una cuestión de estrategia de público, de manejo de público y de manejo de bases de datos, que es supremamente importante. Y de gestión de esta base de datos. ¿Cómo gestionarla? ¿Qué es importante para mí cuando hago cuestiones de redes? ¿Sí? A mí no me importa el like, a mí no me importa el follow. ¿Sí? Son dos cosas que, sí, bueno, chévere, sí están, pero no es lo que a mí me come la cabeza. Lo que me come la cabeza es conseguir el WhatsApp y el mail de esta persona. Esas dos cosas. Hoy en día, acá en Latinoamérica, sobre todo el WhatsApp, para un contacto rápido, pero para un contacto a mediano o largo plazo el mail. Porque el WhatsApp se cambia de teléfono y esto, pero el mail sigue siendo, de alguna manera, el medio de contacto acá en Latinoamérica o en Europa. Si estamos hablando de otros países, pues no. ¿Sí? Eso ya pasó de moda de alguna manera. Nosotros estamos un poquito más atrasados. Entonces está. Eso es lo que a mí me come la cabeza. Es ese contacto. Y he hecho muchas veces esto. Hace poquito acabamos de presentar El Eterno Renacer de la Ceiba. No fue un estreno y pusimos la sala a un 75% de aforo. Es un montón. Estamos hablando de unas 90 personas en una sala de 120. ¿Sí? Sacando un par de filas, en realidad, digamos, 110 personas. ¿Sí? Porque no, la fila de atrás la anulamos porque ahí pusimos la cámara y estaba feo para ver, en fin, pues la anulamos. ¿Sí? Para mí es una buena convocatoria esa, para una obra de teatro, que es algo loco aparte, no es una obra de teatro como tal, es una cuestión más audiovisual, medio performática, danza, teatro, cosa media rara. Y no es solamente el hecho de decir, tú voy a enviar esto acá y bueno, y que lleguen. No se puede hacer de esta forma. Si está bien pensada la estrategia, lo que debe pasar es lo siguiente. Uno, se piensa cuál va a ser el gancho, el hook de esta publicidad, de este video. Se monta un video, un reel. ¿Cuál va a ser el hook? Es decir, pues, creo que por acá puede llegar a entrar.
Se hace toda una segmentación de público. Esto no se hace en el celular. Eso se hace en el Facebook Ads. En el manager de anuncios de Facebook. Segmenta el público. ¿En el Facebook qué, Santi? Ads Manager. Ads Ah, de ok, anuncios. Sí, ok. ahí. Se hace un buen copy, o sea, un buen texto. Este texto tiene que estar muy bien orientado. Y créeme que con un mes de publicidad te llegan un montón de contactos. Pero tiene que estar bien hecho, porque si no, se diluye. Cuando se diluye, se pierde plata. Y te empiezan a llegar estos contactos, estos teléfonos, ¿sí? Estos prospectos, vamos a llamarlo, público, ¿sí? Que te van a comprar. Básicamente hay 4 tipos de públicos y no me van a dejar mentir, ¿sí? Está inclusive la gente que te conoce. Está el que te va a ver y te compra. O sea, te compra la entrada y te va a ver. Está el que te compra la entrada y no te va a ver. ¿Sí? Está el que te va a ver y no te compra la entrada. Sí, el invitado. Y está el que ni te compra ni te va a ver. ¿Mm? Lo mismo pasa con el público. Entonces, cuando te empieza a llegar gente, vos tenés que tener preparado qué vas a decir. ¿Mm? Esto, según va respondiendo el público, lo vas ajustando. Pero ¿qué pasa? Hay que estar preparado a recibir esos mensajes y hay que responderlo más prematuramente. A mí no me gusta usar autoresponders. Me resulta frío, me resulta insípido y yo no necesito eso para mi público. Yo necesito que me conozcan a mí. ¿Sí? Entonces yo respondo a mano, tus y a pulso, a no ser que sea una campaña demasiado masiva, con mucha plata, y ahí sí no da abasto, entonces necesitas un autoresponder. Pero ¿sabes qué? No estamos vendiendo tenis, ¿entendés? Estamos vendiendo un show. Y ahí la recepción de la persona y cómo uno se dirige a cada uno de ellos, porque uno empieza a entender según cómo te responden, si te va a comprar o no te va a comprar. Si puede llegar a ser un contacto viable o no. E inclusive en este tipo de respuestas hay gente, y créeme esto porque me ha pasado, que mueve otras cosas en el medio, o sea, hay profesionales. Y en el grupo este de WhatsApp en el que estamos, hay profesionales. Muy tesos, profesores universitarios, gente que trabaja de hacer sonido en vivo, puestas en escena, hay gente muy tesa acá, músicos muy tesos. ¿Sí? Y cuando te envían estos mensajes y uno responde, un mensaje, 2, 10, 20, 50 mensajes, uno ya le empieza a agarrar la vuelta, 1, a cómo responder, 2, a cómo perfilar este prospecto. Inmediatamente yo lo que hago es agendar todas estas personas y categorizarlas. Y para mí el Excel es mi mejor aliado. Una lista de Excel con todos ustedes. O sea, todos sus contactos están en una lista de Excel con su WhatsApp. Y un link de WhatsApp. O sea, yo lo cliqueo y me abre el WhatsApp web. El que tengo en el comp. Automáticamente. ¿Sí? Y yo por ahí me voy comunicando con ustedes. Lo mismo hago con el público. ¿Sí? Es de esa manera que se forma el público. Contactándolo. Y después puede ser a través de Instagram, algunas preguntas de Instagram y eso. Pero a mí lo que me quita el sueño es este contacto directo con las personas. Porque es de esa manera que tengo muchísimas más posibilidades de llenar esta sala y empezar a formar un público activo y en gran medida medible. O sea, yo puedo medir esto porque sé qué personas son. Y lo mismo, no estamos vendiendo buñuelos de fin de año. Bueno, los buñuelos de fin de año podría llegar a ser algo más o menos. Pero no estamos vendiendo tenis, no estamos vendiendo camisas, estamos vendiendo arte, ¿sí? Y yo necesito que esta persona sea reincidente en alguna cuestión. Otra cuestión que yo empezaría a pensar, Juan, ¿sí? Y esto hablo en general para todos,
es qué más dentro de la experiencia que yo ofrezco puedo vender, más allá de un concierto. Y esto es muy importante, porque nosotros de acá, con Diana hablo, ¿no? Con la compañía de teatro, hemos sacado muchas otras cosas, muchos otros negocios, pequeños negocios, que hacen que esto se sustente. ¿Sí? No sé, por ejemplo, nosotros presentamos en teatros, ¿sí? Últimamente ese es mi nicho. Y los teatros generalmente tienen una antesala, nosotros en la antesala montamos cosas. O sea, usamos la antesala del teatro para hacer parte de esta performance. Si es una sala de concierto, ¿qué puede llegar a ser? ¿Sí? Si es algún tipo de venue que tenga o de espacio que tenga alguna particularidad, además de la sala donde se toca, ¿qué se puede hacer ahí? ¿Y cómo y de qué otra manera podemos enganchar a estas personas para que sean reincidentes de nuestro proyecto musical? Y por otro lado, algo que, mira, los grupos con los que más tiempo he tocado y más ha perdurado el proyecto es cuando además de nuestros temas tenemos algún otro producto, ¿sí? Y funcionan bien las bandas de covers no la banda de cover para tocar en un bar. Olvídate, eso es algo que a mí no me gusta. Nunca me gustó. Sí lo he hecho, pero nunca me gustó. Sino la banda de covers para eventos. De esta manera he tocado en cantidad de eventos de cumpleaños, bodas, lo normal, que hoy yo les aseguro que si en algún momento me tocan la puerta y me dicen, che, Santi, necesito hacer una estrategia con vos y estoy dispuesto a hacer bodas y cumpleaños, lo analizamos y, loco, o sea, al mes están tocando, están cobrando por eso. Y yo he mantenido grupos mucho tiempo con esto y hemos trabajado bien, ¿sí? Y hemos podido financiar muy buenos conciertos, hasta escalar los proyectos para tocar para marcas, ¿sí? Citroën, Johnny Walker, Mazda, hoteles, ¿sí? Yo he tenido temporadas, he hecho 4 años en Las Leñas, en diferentes hoteles, con un trío de... Siempre éramos el núcleo duro, éramos un dúo que hacíamos acid jazz en ese momento, al estilo Saint Germain, una mezcla entre jazz y electrónica, y siempre teníamos alguien más, ¿sí? Y la verdad nos ha ido muy bien, hemos trabajado y hemos hecho buena plata y hemos podido comprar equipos y hemos podido hacer cosas con este proyecto. A lo mismo la banda de funk que tenía, hacíamos covers de Jamiroquai, reversiones de rock nacional, de Charlie, Las Pelotas, etcétera, Soda Stereo. Una versión más funky, algún tema de Marvin Gaye, etcétera. Y allá en Argentina les gusta mucho el funk, entonces pues hemos trabajado muy bien también, pero hemos podido hacer nuestros conciertos gracias a la sostenibilidad que hemos podido hacer en eventos. Y hemos tocado en buenos eventos, ¿sí? Y hemos viajado, y hemos tocado en municipios. En la Día de la Madre, no sé qué, bueno, y estábamos clavados. Es como una banda de música popular de acá, ¿no? Que tocan en todos los festivales de los municipios, no sé dónde. Bueno, hemos tenido ese curro también. Entonces, sí, ese Ads Manager. Exacto, Francisco. Entonces ahí está la cosa, Juan. Esos son los chulos que yo empezaría a registrar para ver cómo se puede engallar esto y cómo pueden llegar a ser de este proyecto un proyecto viable y sostenible en el tiempo. Porque cuando el proyecto empieza a generar dinero, también tiene que tener un equipo muy sólido y muy honesto, ¿sí? Porque hay muchas veces que hay gente que trabaja más que otra. Entonces no es lo mismo que todos cobren por igual. ¿Sí? Eso está bueno hablarlo, está bueno exponer.
Está bueno poder, digamos, generar de alguna manera un contrato con esto. Eh, y estos roles van cambiando además, ¿sí? Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, en el teatro se usa mucho el tema de los puntajes. Dirección, 2 puntos, acción, actor, 2 puntos, técnico, 1 punto, y se van poniendo los puntos, y si se hace por taquilla, se divide eso por los puntos porcentuales, y pues es mucho más fácil, ¿no? Entonces es muy claro que va para cada uno. Y eso se hace en una hoja y estamos todos claros, tú, listo. Y todo el mundo sabe qué es lo que va a cobrar. Cuando ya hay caché, porque hay convocatoria, que esto, que lo otro, las cosas son diferentes, ¿no? Eh, entonces, pues bueno. Um, Juan, ¿alguna pregunta que se te ocurra? No, Santi, no, de verdad, muchísimas gracias. Ahí tomé muchos apuntes ahí. Muchísimas gracias. Con gusto. A mí me gusta trabajar sobre cuestiones muy puntuales, muy viables, y me gusta ver crecer los proyectos, por eso hago lo que hago, ¿sí? Eh, Camilo, contigo yo he hablado por teléfono, ¿sí? Hemos hablado un rato. De alguna manera es lo mismo, ¿sí? Que con Juan, Así es, digamos que cuando le preguntabas, yo igual iba haciendo como el paralelo. porque de alguna manera están en la misma circunstancia, curiosamente, o sea, creación de fonogramas, creación de gráficas, logo, manual de marca, creación de contenido, ¿sí? Videos, eh, reels, presentaciones. Presentaciones me refiero a presentaciones del grupo, bueno, tal, tal, tal. Yo, por ejemplo, yo acabo de narrar el manifiesto de mi proyecto. Un manifiesto, tiene un manifiesto, ¿sí? Que dice qué es lo que yo defiendo y contra quién combato y cuáles son los medios, qué es lo que quiero lograr, pero no a nivel, quiero hacer un toque, no, 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 no es eso. O sea, me refiero a algo mucho más conceptual, ¿sí? Y eso me define un público, porque tiene una ideología y es político, de alguna manera. No entendiendo político como partido político, sino político como una posición política frente a ciertas cosas de la vida, ¿sí? Y eso me va a traer un nicho, y eso me va a traer un público, yo lo sé, ya lo hice. Eh, y en el momento de hablar sobre el proyecto musical, otra cosa importante, el concepto, porque el concepto es lo que va a generar el press kit y lo más importante, el pitch elevator. El pitch elevator es algo muy importante a lo que yo le pongo mucho énfasis, que es ese breve discurso que hace que tu proyecto sea palpable, entendible e imaginable para la otra persona. ¿Mm? ¿Qué sucede? Por ejemplo, bueno, Santi, entonces estoy hablando con una persona. Bueno, Santi, entonces, ¿qué haces? No, yo tengo un coso de clases ahí que, bueno, doy clases de producción y bueno, y ahí hacemos algunas producciones y no sé, siento como que la estoy cagando. O sea, como que no está bueno lo que estoy diciendo. ¿Sí? Otra cosa es, Santi, entonces vos qué haces. No, mirá, yo tengo un, una incubadora de proyectos musicales donde mi objetivo es que con la persona con la que yo trabaje tengamos dentro de un framework, de un flujo de trabajo que ya está absolutamente probado y ponderado, hacer un análisis del proyecto de esta persona, establecer pautas y objetivos y cumplirlas en 3, 6 meses y un año. ¿Sí? Estos objetivos pueden ser
bastante disímiles, pero en líneas generales todo cae en producción de fonogramas, producción de shows, estrategia, contratos y trabajo de público. ¿Ok? Esta persona se va a formar conmigo. No solamente que viene y vamos a trabajar juntos, sino que según el objetivo de esta persona, yo le doy la información para que pueda digerirla y pueda empezar a implementarla y poco a poco empezar a despegarnos para que esta persona empiece a ser autónoma y lidere su proyecto musical. Eso es lo que hago. Es muy diferente porque no es una academia, pero tiene cuestiones académicas y el objetivo es básicamente poder formalizar este proyecto musical y hacerlo viable. ¿Sí? Es muy diferente la primera versión de lo que acabo de hacer, de lo que acabo de decir, a la segunda versión, ¿sí o no? Pero esto es posible porque yo he trabajado mucho el concepto de mi marca. Y es real. Tiene que ver conmigo, tiene que ver con mi forma de ser. Tiene que ver con que tengo muchos casos a los que puedo dar fe, y ellos pueden dar fe de mi trabajo, de muchos años atrás, cuando era más que nada docente y acompañaba en cuestiones de producción, ¿sí? Donde hoy en día son casos de éxito absolutos, ¿no? Que no están en el portafolio que te pasé, Camilo, esos son trabajos más nuevos que te acabo de pasar. O sea, del 2024 para acá, hace un par de añitos nomás. Pero tengo casos de no sé, 13, 15 años atrás, si no más, ¿no? Que claro, están muchísimo más consolidados. Y mi trabajo en gran medida es acortar, hoy en día es acortar esos procesos, que no sean tan largos, que sean más rápidos y concretos, ¿no? Entonces, pues, yo a mi marca la he trabajado mucho y he tratado de distanciarme de otras, de simplemente dar una información y aplicarla o que suene bien. A mí ya no me basta con que suene bien. Yo sé que va a sonar bien. Yo lo tengo pero clarísimo, que sé que el lugar donde vaya a poner la mano va a sonar bien, porque no voy a dejar que suene mal, ¿no? Y eso ya está. Y entonces, ¿qué más? Bueno, no solamente tiene que sonar bien, sino que tiene que ser viable. Tiene que ser estratégico. Para que sea sólido, para que dure en el tiempo, porque ese es el problema de la mayoría de los proyectos musicales, que se desboronan en el camino. Entonces, dicho esto, ahí acabamos de tocar con Juan un poco la primera tanda de objetivos que yo generalmente suelo trazar. Juan tiene algo ya desarrollado, me encanta, vos Camilo también, Sebas también, ¿sí? Que ya tiene, Sebas ya tiene fonogramas. Sebas, después cuando estés en un lugar más tranqui hablamos, o si no, hablamos por teléfono, ¿sí? Porque sé que estás montando y eso. Entonces, ¿qué es? Primero se necesitan son composiciones o un proyecto en general. Ahí están trabajando los fonogramas. Juan, en la parte estética ya la están trabajando y sabes que tienes que hacer fotos para construir armate una fanpage de Facebook. Si no, pues no puedes hacer publicidad. Sí puedes hacer, pero no vas a poder entrar al administrador de anuncios. ¿Sí? Ok. Un fanpage de Facebook, no de Instagram, de Facebook. Y el Instagram. ¿Sí? Teniendo ya los fonogramas, el hecho de buscar un toque o tratar de poner ese primer toque, la van a romper, porque la van a llenar, porque van a tocar y todo el mundo los quiere ir a ver. Y ahí cuentan con los amigos, con la familia, con toda la gente que los apoya, que los quiere. ¿Sí? En gran medida. Entonces, hacer un buen registro de eso. Ya veo que ya han tocado y ya tienen registros. Usen esos registros si es posible, porque hay veces que no tiene nada que ver y no es usable
en la medida, pero sí curricularmente tienen un currículum, eso está buenísimo. Pero de ahí en más, publicidad, trabajo de público, generación de contenido, no tiene que ser un montón, pero tiene que ser, digamos, conceptualmente sólido, ¿sí? El concepto, siempre hay que fortalecer el concepto, siempre. Eh, y en el momento en que tengan público, ¿sí? Y que ya toquen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 veces, 20, empezar a, ya con ese currículum y estos temas ya lanzados, empezar a armar, o sea, ya el press kit va a estar armado, el pitch elevator debería estar armado, esos son los dos tópicos importantes, ¿sí? Para empezar a presentar a festivales y convocatorias y eso, y pasar a rueda de prensa, a rueda de negocios. Si pueden hacer rueda de prensa, buenísimo, pero rueda de negocios. Y ahí es donde el pitch elevator prima. Pero porque ahí ya empiezan a tener contactos mucho más sólidos para apalancar este proyecto musical y empezar a conseguir shows donde se pague más. ¿Sí? Pero pues súper importante el trabajo de público. Yo siempre apuntalo en lo mismo. Básicamente ese es el flujo de trabajo que yo tengo con mis proyectos. Algo muy importante también son los colectivos. Ustedes no necesariamente tienen por qué estar solos como grupo. Hay otros grupos más. No son su competencia. Sí son su competencia, está bueno que compitan, pero son sus aliados también. Buscar los aliados locales, en principio. Y aliados fuera de Bogotá. Como en Madrid, Cundinamarca. ¿Sí? Y ver de qué manera pueden darse una mano para mover este proyecto de banda. En fin, básicamente, si esos son los pasos, si se cumplen, gente, estamos trabajando en nichos. Hoy el mainstream es inviable. Sí, o sea, se necesita muchísima infraestructura para pensar en un mainstream. Si no tenemos nicho, no tenemos mainstream. Y entender que Maluma, antes de ser Maluma, tocó en todos los putos colegios de secundario que pudo tocar. ¿Sí? Porque de alguna manera, así sea que estemos apalancados por compañías grandes, el trabajo va a haber que hacerlo igual. Solamente que ahora pasa por uno. Entonces, identificar ese nicho y trabajarlo. Y esto hay que tomarlo como una inversión. Y cuando uno es inversor, y yo eso lo tengo muy claro, a veces se pierde y a veces se gana. No siempre se va a pérdida y no siempre se gana. Entonces, cuando va muy bien, festejamos, nos ponemos contentos, ajá. Pero cuando va muy mal, pues nos lamentaremos un poco, pero mantener el promedio en el estado de ánimo. Mantener el promedio en el estado de ánimo. En fin, eso tengo para decirles. Ese es mi flujo de trabajo que hago con cada uno de los proyectos, o intento hacerlo a medida que el otro me lo permita, con cada uno de ustedes, cada vez que trabajamos acá. ¿Sí? ¿Preguntas, consultas, solicitudes? ¿Está claro? No, Santi. Buenísimo. Bueno, ¿les gustó o no les gustó? ¿Qué les pareció? ¿Valió la pena conectarse o una pérdida de tiempo? No, yo sí quería preguntar como una cosita, digamos, Sí, Francisco. con respecto a lo que estás comentando y eso. Pues digamos, en mi caso, a mí como me interesa más como estar detrás de escenas y como ayudar a moldear un proyecto. Entonces, también sería como lo mismo, como acercarme al artista, como, oiga, quiero como colaborar con su proyecto, así no tenga nada de portafolio.
Pues, Francisco, lo mejor que podés hacer es trabajar en tu portafolio, al principio. Sin embargo, si vos ya tenés una disciplina pues hecha, podés empezar a acercarte al artista y empezar a decir, bueno, che, hagamos una coproducción, trabajemos juntos para tener un portafolio, porque sí lo necesitas, Ok, ¿sí? vale, Algo, gracias. algo muy chévere, Sí. yo ejecuto esto que les acabo de decir, en líneas generales lo ejecuto para todo. Esto que les acabo de decir es el mismo frame que, que hago con mi incubadora. Es lo mismo que hago cuando, porque no solamente me contactan artistas, a veces hay gente que tiene un, no sé, tiene un estudio de producción. Me dice, che, Santi, bueno, pues yo quiero conseguir más clientes y que esto que el otro. Lo he hecho hasta con abogados. O sea, ¿no? Si esto se trata de una cuestión de marketing general, pero la música tiene particularidades, porque no es lo mismo conseguir un cliente para, para una consulta. No sé, yo trabajé con un par de abogados, trabajé con una inmobiliaria, o sea, pero no es lo mismo conseguir clientes para, para un caso jurídico, lo que sea, no sé, un abogado de familia, eh, que mover público para un show o, o conseguir clientes para un estudio de grabación o de producción. Son dos nichos diferentes y se mueven con lenguajes diferentes, con estructuras diferentes, ¿sí? Pero en línea general es un poco lo mismo. La música es un poco más compleja. ¿Por qué? Porque se mueven otro tipo de emociones, otro tipo de intereses. No sé, la música es especial. El arte es especial. Yo lo hago mucho con teatro, ya les conté. ¿Sí? Y, y el hecho de decir, tenemos que llenar 100 butacas, bueno, metimos 80 personas, 80 butacas, es un éxito. ¿Sí? Así independiente, después, no sé, claro, después tocamos para, o presentamos para el Ministerio de Cultura, no sé, y eso tiene un bloque publicitario, igual nosotros vamos y le ponemos plata a la publicidad. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa el trabajo de público, nutrir esta base de datos. Entonces, amigo, amiga, si, para cerrar, si te interesa esto, te interesa también sonar bien y demás, formar un fonograma bien montado, un show, hacer una estrategia para convocatoria de público, diseño del concepto, etcétera, etcétera, pues me puedes contactar. ¿Sí? Me puedes contactar. Y podemos llegar a trabajar juntos. No solo depende de mí, depende también de tu proyecto y de ver si podemos hacer match en los intereses y podemos llegar a hacer unas buenas campañas, hacer unos buenos fonogramas, montar unos buenos shows. ¿Vale? De igual manera, acá estamos. Nos vemos en la próxima sesión o me puedes mandar un mensaje. Soy el administrador del grupo de WhatsApp y podemos hacer una llamada y hablar y conocernos mejor. Muchas gracias por estar acá otra vez. Camilo, Francisco, Juan, un gusto. César, vamos a hablar. Conéctate en la próxima. Freddy, lo mismo. Sebas, hablemos prontito. Dale. Les mando un fuerte abrazo. Gracias, Santi, muchas gracias. Hasta la Muchas próxima. gracias. Chau, chau. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, muchachos, buena. Se cuidan.